Muchos de mis familiares, amigos, conocidos, hasta personas que ni siquiera conozco, siempre me preguntan: Claudia, ¿cómo hiciste para irte para Italia? ¿Cómo hiciste para salir del país? Papeles te pidieron? ¿Estás de legal? ¿Estás de ilegal? ¿Tuviste que renunciar a tu ciudadanía colombiana? ¿Tu esposo, tus hijos? En fin, ¿cómo estás haciendo para vivir allá en Italia? He decidido hacer este video para aclarar todas esas dudas y muy posiblemente poder ayudar a alguien que también tenga esta posibilidad y que no lo sepa, o que lo sepa y no sepa por dónde empezar. ¿En qué trabajo actualmente? ¿En qué trabaja mi esposo? ¿En qué curso quedaron mis hijos cuando llegaron a estudiar acá a Italia? Todas esas dudas se las voy a responder al final del video, así que los invito a que se queden y lleguen hasta el final para que puedan hacerse una idea más o menos de lo que es vivir en Italia, o por lo menos en los primeros meses de haber llegado. Mi nombre es Claudia, emigré a Italia junto con mi familia desde el año pasado, 2022, y actualmente estamos trabajando, estudiando y cada uno haciendo su rutina para salir adelante con muchas esperanzas como todos. En Colombia vivíamos en Valledupar, teníamos una vida normal, mi esposo en su trabajo, yo en el mío. Él se dedicaba a ser acuicultor, también en sus tiempos libres trabajaba como InDriver. En Colombia era legal trabajar como InDriver. Yo trabajaba como asesor financiero en un reconocido banco del país, y también en mis tiempos libres por hora, en trabajo remoto, trabajaba como supervisor de Partner Service, era supervisora de Partner Service para toda Latinoamérica. Así duramos un buen tiempo en tanto ahorrábamos para poder consolidar este proyecto. Sí, nos iba bien. Todas las personas que nos rodeaban, allegados que nos querían, nos decían: qué necesidad tienen de irse del país, y a ustedes les está yendo bien. Y todas esas cosas que tú escuchas antes de emigrar y que tienen cierta validez. Cuando trabajaba en el banco, un día cualquiera, tuve una conversación con un cliente que fue quien me abrió los ojos y me dijo, entre palabras y palabras, entre tanto cruzar conversación con él, llegamos al punto de que tuve la necesidad, no sé, se me ocurrió decirle: sí, mi abuela, siempre le escuché a mi papá que mi abuela era italiana, pero era algo que uno escuchaba de los padres y no le prestaba atención. Y se me ocurrió decirle: sí, yo también, mi papá me decía siempre que mi abuela era italiana. Y él fue el que me dijo: tienes la oportunidad de solicitar que te reconozcan tu ciudadanía italiana, porque en Italia es por descendencia. Yo me quedé con la idea, me quedé, ¿será? No sé. Y empiezo yo, Google, ¿para qué te tengo? Me acuerdo yo que mi compañera dijo: ay, Dios mío, ya va a empezar Claudia. Sí, empecé todo el tema de la investigación y bueno, aquí estamos. Lo primero que hice fue empezar a preguntarle a todos mis familiares, primero mi mamá, sobre qué sabía ella acerca del tema de que la abuela, que italiana, que la italianidad, que cuando llegó el bisabuelo. Y ella sí tenía cierta información, pero solamente lo que mi papá le decía. Y mi papá sabía lo que su mamá le decía. Pero llegando y llegando y preguntando, pude recopilar toda la información que necesitaba para poder armar el árbol genealógico. Es decir, todos los certificados de la línea italiana, por decirlo así, los certificados o actas de bautizo que correspondían a mi papá, a la mamá de mi papá, al abuelo de mi papá, que era el italiano, que iba así hasta llegar al italiano. Entonces mi bisabuelo, o sea, el abuelo de mi papá, el italiano que se fue de aquí de Italia y siempre conservó su ciudadanía, que eso es algo muy importante. Si el italiano que sale desde Italia renuncia a la ciudadanía italiana y luego empieza a tener los hijos, y estos hijos de los hijos pretenden reclamar la ciudadanía italiana, ya no van a tener esa oportunidad. Siempre esa persona tuvo que haber conservado la italianidad. Para no hacerles el cuento tan largo, cuando estaba en la búsqueda de mis documentos no fue nada fácil, incluso yo creo que tuve un poquito más de dificultad, porque mis familiares, yo vengo de la costa caribe colombiana, allá no era muy, digamos, no había esa costumbre de que los documentos siempre tenían que estar organizados, es decir, muchas veces podían estar hasta sin documentos, simplemente con tener un acta de bautizo ya, la persona existía. De hecho, el registro civil fue obligatorio no hace muchos años.
Entonces, pues también tenían la costumbre de que se quitaban años, se exhumaban años, o sea, eso era una cosa impresionante, fue bastante difícil establecer todos esos documentos por mi parte, pero bueno, gracias a todas las cantidades de pruebas que pude recoger con mis familiares y la investigación que hice, pude establecer la realidad, ¿verdad? Con todas las actas de bautizo, en fin, toda la realidad, cuando nació mi papá, cuando nació mi abuela, cuando murieron, cuando, en fin, todo como debería ser, porque todo debe ser exacto, todo debe ser impecable. Como dicen los abogados, que no haya lugar a dudas de que usted es descendiente de ese italiano. Porque si hay una duda pequeñita, por ejemplo, si mi papá tenía en un documento, en mi registro civil, por ejemplo, que nació en tal año, y en el de él nació en otro año, ya era una diferencia de edad y ya no, este puede ser fácilmente, este no es la misma persona, no es descendiente, vaya, corrija, vaya, y no le reconocen a uno la ciudadanía italiana. Entonces, por eso es que todos los documentos deben ser impecables. Y bueno, con la ayuda de todas las leyes que están disponibles para hacer correcciones de documentos civiles en Colombia, pude hacer correcciones y creaciones de actas que necesitaba, es decir, organizar las actas de nacimiento, de defunción en el caso que dé lugar, y de matrimonio en el caso que dé lugar, de mi papá, de mi abuela y de mi bisabuelo, que era el italiano que había salido de Italia. Básicamente, lo que tenemos que hacer todas las personas que somos descendientes de italianos es demostrar que somos descendientes de ese italiano. Solamente las personas, solamente Italia te va a reconocer la ciudadanía si tú tienes cómo demostrarle. Obviamente ahí está el árbol genealógico, que son los registros civiles debidamente traducidos al italiano y apostillados para poder demostrar esa italianidad. En países como Italia se reconoce la ciudadanía, como les había dicho, por descendencia, es decir, por sangre. A diferencia de otros países que realmente dan la ciudadanía por territorio, es decir, por nacer en el territorio. En Italia no, aquí dos colombianos vienen y tienen un hijo, el hijo no es italiano, el hijo es colombiano, adoptan la nacionalidad de sus padres. Y en resumidas cuentas, así fue como logré obtener este pasaporte y con él la ciudadanía y todos los derechos y deberes de residir en Italia. También me pregunta que si tuve que renunciar a mi ciudadanía colombiana para poder obtener la ciudadanía italiana, y no, yo sigo siendo colombiana ante todo, solamente que ahora tengo la doble nacionalidad y puedo residir junto con mi familia en cualquiera de los dos países. Bueno, incluso los beneficios que da la ciudadanía italiana, entre tanto, es que puedo residir junto con mi familia en cualquiera de los países de la Unión Europea, ya que hasta ahora Italia pertenece a este programa o a la Unión Europea. En Colombia podríamos haber tenido todo, como decimos allá, casa, carro y beca, pero también teníamos sueños y la diferencia es que ahora estamos viviendo nuestros sueños y estamos muy felices de, a pesar de que estamos empezando de cero, que no es nada fácil, pero tampoco en Colombia era nada fácil, era difícil, aquí también es difícil, pero nosotros elegimos vivir este difícil y estamos muy felices de estar aquí y sobre todo que estamos juntos. El mensaje que les quiero dejar es: si tienen un proyecto, un objetivo, un sueño, nunca desistan. Siempre va a ser muy complicado conseguir todo. Muchas veces simplemente con levantarnos de la cama es muy complicado hacerlo. Así que, pero se logra. Son cosas que depende de la actitud que tengamos y la fuerza que le coloquemos, podemos lograr ese objetivo, cumplir ese sueño. Hay unos mucho más complicados que otros, pero hay otros que cualquiera que diría, no, eso es imposible. Y los límites siempre nos los ponemos nosotros mismos. Entonces la invitación es que nunca desistan, que así sea, por el hecho y tener la satisfacción de que lo hice, lo intenté, di todo de mí, vale la pena. Entonces nunca desistan, siempre sigan adelante y nada, agárrense de esos globitos que son sueños para que se levanten y puedan volar junto con ellos. Bueno, y ya con esto me despido, no sin antes pedirles que por favor
Los que quieran se suscriban y me apoyen para ir creciendo poco a poco este canal. Nada, agradeciéndoles por haber llegado hasta acá. Y los que quieran también lo pueden compartir a esas personas que crean que les pueda interesar, distraerse o que les pueda servir esta información. Así que muchas gracias y chao, nos vemos el próximo viernes.